Bueno, seguimos con el repasillo de números complejos. Vamos a ver ahora las diferentes formas de expresar un número complejo, ¿vale? Aquí son las básicas que se suelen ver, binómica, trigonométrica y polar. Entonces, se dice que un número complejo está expresado en forma binómica cuando lo tenemos expresado de esta manera, a más b, i. Si lo tenemos así, está expresado en forma binómica. Se acabó. Trigonométrica. Vale, de forma trigonométrica os voy a poner la expresión y en polares, pero a continuación vamos a ver dos parámetros, el módulo y el argumento de un número complejo, que nos va a hacer falta. Entonces, el módulo lo vamos a expresar entre barras de ese número complejo, ¿vale? Bueno, pues será ese módulo que va a multiplicar al coseno de alfa más i seno de alfa, siendo alfa el argumento y z, ¿vale? Se expresa así, el módulo del número complejo. Y luego, si lo expresamos en polares, será simplemente el módulo y como subíndice su argumento. Entonces, ¿cómo podemos calcular el módulo y el argumento de un número complejo? Bueno, antes de meternos en faena, vamos a repasar de trigonometría los cuadrantes y el signo que puede tener el seno o el coseno en cada uno de esos cuadrantes, al igual que la tangente, porque lo necesitamos, dependiendo en el cuadrante en el que nos encontremos. Entonces, piensen, o repasen, o desempolven ahí las neuronas, ¿vale? Que, bueno, el primer cuadrante, recuerden que era este que tenemos aquí, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, ¿de acuerdo? Recuerden que en trigonometría, un ángulo en el primer cuadrante, lo expresamos tal que así, un ángulo, no lo podemos poner así, sí. En el primer cuadrante tenéis que saber que el coseno, ¿vale? Que sería esta parte que está aquí, ¿vale? Vamos a poner otro color, pues esto simplemente es un repasillo. Sería esto que está aquí, este valor, sería el valor del coseno. Fíjense que es positivo, es decir, el coseno sería positivo en el primer y cuarto cuadrante. Y, ¿vale? Coincidiría. Pero bueno, vamos a centrarnos en el primer cuadrante, que es el que estamos hablando, que si no yo me enrollo. Entonces, como estoy diciendo, el coseno en el primer cuadrante es positivo y el seno en el primer cuadrante, ¿de acuerdo? También es positivo, ¿vale? Y que valdría a esta altura de aquí. En el segundo cuadrante, pues, espera que se me ha bloqueado esto. En el segundo cuadrante, el ángulo, recuerden que viene siendo este de aquí. Así que ahora el coseno es esto, sería negativo, y el seno, que sería esta alturita, ¿vale? Esto de aquí, sería positivo. Por tanto, ya sabéis que el seno es positivo en el primer cuadrante y negativo en el segundo, mientras que en el coseno es positivo en el primero y negativo en el segundo. Pero porque estoy borrando y me parece que lo he dicho al revés. A ver, vamos a ir anotándolo por aquí para repasarlo. Primer cuadrante, ¿vale? Segundo cuadrante, tercer cuadrante. Esto lo estoy repasando, pero porque sé que en trigonometría se suele tener carencias. Entonces, simplemente para que sepáis el signo. Entonces, recuerde que el seno en el primer cuadrante es positivo, el coseno en el primer cuadrante es positivo y la tangente en el primer cuadrante es positivo. En el segundo cuadrante el seno es positivo, el coseno en el segundo cuadrante es negativo y la tangente obviamente tiene que ser negativa porque es seno entre coseno. En el tercer cuadrante son seno negativo, coseno negativo, ¿vale? Tangente positiva, ¿vale? Menos entre menos, más. Y en el cuarto cuadrante el seno nos queda negativo, coseno positivo, ¿vale? Tangente positiva. ¿De acuerdo? Negativa, perdón. Ya me embalo. Negativa. ¿Vale? Estos son cosillas que tenéis que saber. Y luego los ángulos notables. 0, 30, 45, 60 y 90. Tanto el seno, el coseno como la tangente os lo tenéis que saber. ¿De acuerdo? Pues vamos a poner un ejemplillo de cómo calcular el módulo y el argumento de un número complejo.
Vamos a suponer que ese número complejo, z, es 1 más raíz de 3i. Si nos fijamos, este número complejo está expresado en forma binómica, ¿vale? La parte real y la imaginaria. Bueno, pues vamos a calcular el módulo de dicho número complejo. Entonces, el módulo que lo expresamos así entre barras, ¿vale? Como si fuese un valor absoluto, será la raíz cuadrada de la suma de las componentes de la parte real y la parte imaginaria al cuadrado. Es decir, 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Operamos y nos queda 1 al cuadrado es 1. El cuadrado con la raíz se nos va, así que nos quedará 3 raíz de 4 y por tanto nos queda que el módulo valdrá 2. Ahora nos quedará el argumento. Bien, yo para el argumento, ¿vale? Os voy a comentar dos cosillas. Primero, siempre, ¿vale? Vamos a hacer una cosa porque creo que es más sencillo. Vamos a calcular un alfa prima, es decir, como un argumento aparente, ¿vale? En el que siempre lo vamos a referir al primer cuadrante, siempre. Y luego vamos a ver en el cuadrante en el que nos encontramos. Entonces así podremos saber si sumarle, restarle 180, etc. Ahora va a quedar un poquillo más claro con el ejemplo. Miren, el alfa, este aparente que os estoy comentando, siempre va a ser el arco tangente, ¿vale? Y en valor absoluto, el b partido de a. Es decir, la parte imaginaria, arco tangente de la parte imaginaria, es decir, raíz de 3, entre la parte real. Por tanto, nos quedará arco tangente de la raíz de 3. Si recordáis, el arco tangente de la raíz de 3 es 60 grados, ¿vale? Pero claro, ahora nosotros, una vez que ya sabemos en el primer cuadrante a quién corresponde, yo me tengo que fijar en el cuadrante en el que realmente se encuentra ese número complejo. Fíjense que como la parte real es positiva y la parte imaginaria es positiva, pues estaremos en el primer cuadrante, ¿vale? Es decir, lo que estamos diciendo es lo siguiente. En el eje de las X hemos dicho que tenemos el real, ¿no? Es el eje real, y en el eje de las Y es el eje imaginario. Entonces, si la parte real es positiva, vamos a cambiar el color. Si la parte real es positiva y si la parte imaginaria es positiva, si nos fijamos, estamos en el primer cuadrante. Por tanto, no hará falta, ¿vale?, tocar este ángulo. Justo ese ángulo va a coincidir con el argumento el que realmente será de ese número complejo. Por tanto, ya pondremos aquí que el módulo, si podemos afirmar que sea z igual a 2 y el argumento, ¿vale? Argumento, el alfa es 60 grados, ¿vale? Entonces también podríamos expresar este número complejo, ya estaríamos en polares y en forma trigonométrica. Entonces lo vamos a colocar justo aquí, fíjense. Aquí al igual, pues pondremos el módulo, pues que vale 2, y será coseno de 60 más i seno de 60. Y si lo dejamos así, pues ya tendríamos nuestro número complejo expresado en forma trigonométrica. Y si quisiéramos expresarlo en forma polar, pues colocaríamos el módulo, ¿vale? Y como subíndice, su argumento. Ya está, simplemente sería este. Vamos a poner otro ejemplo y vamos a ir cambiando de cuadrante para que veáis cuál es el juego del argumento, porque aquí el chiste, el truco está en fijarse en el argumento, porque el módulo siempre lo vamos a calcular de la misma forma. Vale, vamos a ver ahora este número complejo. Vamos a colocar aquí, lo estaba copiando, menos 1 más i, ¿vale? Igual que antes, vamos a calcular nuestro módulo,
que será la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, menos 1 al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, 1, ¿vale? Recuerden que se coloca el numerito, es decir, el coeficiente, no el i, ¿vale? Bueno, pues nos va a quedar menos 1 al cuadrado, que es 1, más 1 al cuadrado, que es 1, así que el módulo nos queda de ese número complejo que vale 2. Vale, a ver el argumento, pues lo que hemos dicho. Arcotangente de en valor absoluto, ¿vale? De la parte imaginaria, 1 entre la parte real, menos 1. Al ser un valor absoluto, nos va a quedar arcotangente de 1 entre menos 1, si es cierto que es menos 1, pero todo valor absoluto transforma cualquier número en un valor positivo, 1. Arcotangente de 1, ¿vale? Es 45 grados. Pero recuerden, vamos a colocar aquí una prima, porque realmente hasta que no lo comprobemos, no es el argumento real. Vamos a ver el cuadrante en el que nos encontramos, ¿vale? Esto es importante. Entonces, hacemos nuestra circunferencia, ¿vale? Con los ejes, vamos a ver aquí una R de real y una I de imaginario, y vamos a ver los signos que tenemos. Entonces, fíjense que la parte real es negativa, ¿vale? Pues si la parte real es negativa, estaremos en el eje real aquí. Mientras que, si nos fijamos, la parte imaginaria es positiva, así que estaremos en el eje imaginario aquí. Por tanto, estamos en el segundo cuadrante. Así que cuidado, porque eso va a significar lo siguiente. En el segundo cuadrante, si repasamos un poco... Espera, voy a borrar esto para que quede claro por qué voy a hacer lo que voy a hacer ahora. Si repasamos un poquito, vamos a colocar aquí la circunferencia, ¿vale? Y vamos a colocar en dos colores, ¿vale? Un ángulo en el primer cuadrante, es decir, este, y otro en el segundo cuadrante, ¿vale? Para que veamos la relación que existe entre el primer y el segundo cuadrante. Entonces, el primer cuadrante, el ángulo sería este que tenemos aquí. En el segundo cuadrante sería este que tenemos aquí. Fíjense que este ángulo y este de aquí es el mismo, porque el triángulo que hemos generado es el mismo. Pero el ángulo que me interesa expresar es el del segundo cuadrante, es decir, es este largo que tenemos aquí. Por tanto, si yo sé que el que estoy calculando siempre, que es el del primer cuadrante, este chiquito, es 45 grados, este también es 45, pero repito, me interesa este que estoy marcando aquí. Por tanto, si nos fijamos de trigonometría, ¿vale? Si yo a 180, que es el ángulo llano, le quito 45, lo que nos queda es precisamente el ángulo en el segundo cuadrante, que será este de aquí. Por tanto, realmente nuestro argumento será a 180 restarle el del primer cuadrante, es decir, a 180 restarle 45, ¿vale? Y esto sí nos dará el argumento en el segundo, o sea, el argumento de ese número complejo, porque se encuentra en el segundo cuadrante. Así que 180 menos 45, que son 135, aquí sí tendremos nuestro argumento, ¿vale? Este sí es el argumento. Módulo raíz de 2, argumento 135. Bueno, pues a continuación vamos a expresarlo, ya que estamos en forma trigonométrica polar. Pues pondríamos aquí un igual, el módulo, que sería raíz de 2, que va a multiplicar al coseno de 135 grados, más y seno de 135 grados. Y en polares, pues el módulo, y aquí 135, que es el argumento. Vamos a poner un último ejemplo para que sigamos jugando con los cuadrantes. Otro más. Venga. Si ya más o menos lo habéis pillado, diréis, ay, tate, este de aquí me están dando una parte real negativa, una parte imaginaria negativa. Pues está claro, ¿eh? Tenemos que estar en el tercer cuadrante, ¿vale?
Pero bueno, vamos a hacer el problemilla igual que venimos haciendo hasta ahora. Espera, porque aquí he puesto módulo, pero esto no es módulo, esto es el número complejo. Vale, el módulo viene ahora. Módulo, pues será la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, y esto pues la raíz cuadrada. Bueno, pues nos va a quedar menos 3 al cuadrado es 9. Y menos raíz de 3 al cuadrado va a ser más 3. ¿Vale? Un número negativo elevado a una potencia par, recuerden que va a ser positivo, en este caso va a ser 9, y el raíz de 3 se simplifica con el cuadrado y nos queda pues 3. Así que nos quedará que esto será raíz de 12. Ese será el módulo. Ahora, el argumento, como siempre, en el primer cuadrante, y luego, que ya lo hemos comentado, estamos en el tercer cuadrante, vamos a ver cómo nos quedaría el ángulo. Pues bueno, arco tangente en valor absoluto, ¿vale? Parte imaginaria entre parte real, el valor absoluto, por tanto, nos va a quedar arco tangente de raíz de 3 partido por 3. ¿Vale? Y como sabéis, esto da 30 grados, ¿vale? Pero en el primer cuadrante. Es decir, que realmente, vamos a poner aquí eje real, eje imaginario, ¿vale? Vamos a colocar en otro color en el primer cuadrante, ¿vale? Este de aquí es 30 grados, ¿vale? Claro, en el tercer cuadrante, ¿vale? Nos queda algo así. Si el triángulo es el mismo, así que 30 grados es este también. Pero claro, el ángulo que nosotros tenemos que dar no es ese. El ángulo es todo esto hasta aquí. Entonces, si nos fijamos, hasta el ángulo desde aquí hasta justo hasta la línea, esta de aquí, son 180 grados, un ángulo llano. Y si a ese 180 le sumamos este ángulo que es 30, ese sí será realmente el argumento, ¿vale? Del número complejo, es decir, será 180 más 30, serán 210. Por tanto, como el ángulo nos va a quedar, argumento, será a 180 sumarle el del primer cuadrante. Así que nos quedará 180 más 300 y esto nos quedará 210. Aquí tendríamos nosotros nuestro módulo. Así que ahora sí estaremos en condiciones de expresar esto en forma trigonométrica y polar. En forma trigonométrica nos quedaría el módulo, que es raíz de 12, que multiplica al coseno de 210 más i seno de 210. Y en polares pues tendríamos nuestro módulo, ¿vale? Y 210, que sería el argumento. ¿Vale? En el cuarto cuadrante, que es el que nos queda, venga, vamos a poner un ejemplito y terminamos esta parte. Venga. Cuarto cuadrante. Fíjense que como la parte real, ¿vale?, es positiva, parte real positiva, y la parte imaginaria negativa, nos vamos a establecer en el cuarto cuadrante. Entonces, pues igual, módulo. Bueno, pues nuestro módulo será la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Aquí nos quedará pues 4 más 4, pues nos queda raíz de 8. Bien. Y luego nuestro ángulo en el primer cuadrante, pues el argumento, nos quedará arco tangente, ¿vale?, de la parte imaginaria entre la parte real, siempre en valor absoluto para referirlo al primer cuadrante. Entonces aquí tendremos arco tangente de 1 y esto 45 grados. Pero lo que estamos comentando, vamos a volverlo a dibujar. Real e imaginario, ¿vale? En el primer cuadrante vamos a ponerlo igual que estamos viniendo haciendo hasta ahora. Aquí tendríamos nuestro ángulo, ¿vale? Este en el primer cuadrante es lo que nos ha salido, que sería 45 grados, pero eso no es nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio tenemos que referirlo al cuarto cuadrante, ¿vale? Entonces, si nos fijamos, este ángulo de aquí
¿vale? Por simetría es el mismo. Son 45, pero repito, el ángulo en el cuarto cuadrante es esto que estoy dibujando, todo esto. Entonces, si nos fijamos, es como si a la vuelta completa, ¿vale? A la circunferencia, le quitáramos 45. Es decir, 360 menos 45. Pues ese será nuestro argumento, ¿vale? El argumento será a 360 restarle 45, ¿vale? Y esto nos quedará pues 315 grados. Ahí tendríamos nuestro argumento. Por tanto, ya estamos en disposición de expresar ese número complejo en trigonométrica, en forma trigonométrica y en forma polar. Así que nos quedará raíz de 8, ¿vale? Coseno de 315 más i del seno de 315, y en polares pues será raíz de 8 315, ¿vale? Vamos a terminar pues nada, simplemente comentando que va a ser muy útil poder calcular el módulo y el argumento, puesto que en determinadas operaciones que veremos en un último vídeo nos va a interesar operar en forma polar, porque va a ser muchísimo más fácil, ¿vale? Así que sí va a ser útil poder calcular módulo y argumento. Una última cosilla antes de terminar, porque a veces uno lo da por hecho y a veces pues el alumno no cae en esa picaresca. Si os fijáis, yo siempre os estoy colocando aquí que el número complejo va a tener o está compuesto por una parte real y otra imaginaria, con valores. Realmente siempre es así. Otra cosa es que alguna de esas partes valgan 0, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría si yo tuviera un número complejo, ¿vale? En el que me dijera, mira, calcúlame el módulo y el argumento de 4, ¿vale? Bueno, si nos fijamos, la parte real vale 4, la imaginaria es 0, ¿vale? Es como si tuviéramos aquí 0i. Bueno, pues el módulo de la misma manera, ¿no? Sería la raíz pues de 4 al cuadrado. Bueno, 0 al cuadrado es que es muy obvio, así que básicamente el módulo nos quedará ese número, ¿vale? Pero, ¿y su argumento? Alfa. Bueno, pues será arcotangente, ¿no? De 0 partido por 4. Y el arcotangente de 0 partido por 4 nos queda arcotangente de 0, que es 0. Claro, porque miren, estos ángulos los podemos calcular muy rápidamente. Y os voy a poner 4 ejemplos, los 4 ejemplos que os pueden salir, porque sobre todo el problema está cuando solo os dan la parte imaginaria. Y ahora vais a entender por qué. Miren. Si en lugar de vamos a intentar dividir lo que tengo aquí de pizarra en 4 y así intentamos matar 4 pájaros de un tiro. Vamos a suponer que nos pusieran, miren, z igual a 2. Vamos a ir parte por parte. Z igual a i. Z igual a menos 3 y z igual a menos 2i, ¿vale? Bueno, vamos a calcular el módulo y el argumento de cada uno de ellos. Vamos a dividir esto aquí. Entonces, fíjense, vamos a colocar aquí nuestra circunferencia con el eje imaginario y el eje real. Entonces, esto es muy sencillo porque el módulo va a coincidir siempre con el valor numérico que tengamos. Es decir, en este caso, el módulo, pues al ser simplemente la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, pues nos quedará 2. En este caso, el módulo de la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, pues nos quedará 1. Para el menos 3, pues nos quedará la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado, que es 3. Y del último caso será la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, que es 2. Pero, ¿y los argumentos? Pues mira, los argumentos es una tontería, porque si nos fijamos, este señor, al ser real
puro está sobre el eje real positivo. Y esto, si nos fijamos, es 0 grados. Así que automáticamente este queda definido. Si nos fijamos en el siguiente, ¿vale? Es un número imaginario puro. Y ese imaginario puro está sobre el eje positivo imaginario. Así que esto, si os fijáis, son 90 grados. No hace falta que calculemos nada, automáticamente queda definido, es muy sencillo. El siguiente, que tendríamos un número real negativo puro, estaríamos sobre el eje real negativo. Y eso son 180 grados. Y para finalizar, el último caso, tenemos un número imaginario negativo puro, es decir, que estamos sobre el eje imaginario pero negativo, y eso, si recordamos, son 270 grados, con lo cual es muy sencillo si nos dan este tipo de caso, pero a veces uno no cae, se pone a calcular, sobre todo en este caso. Fíjense, ¿por qué viene la lata? Porque si yo hago aquí arcotangente de la parte imaginaria entre la real, claro, al dividir algo entre infinitos, cuando vienen aquí los quebraderos de cabeza, ¿vale? Por eso simplemente os quería terminar comentando esto. Espero que os haya servido, chicos. Un saludo.